Imaginen que hay un lugar donde el mundo entre los hombres y los dioses tiene una puerta, un lugar en el que cualquier misterio puede ser desvelado. Ese lugar era la ciudad de Delfos. Allí, en el santuario del dios Apolo, resonaba la voz profética que guiaba a reyes y ciudades, a héroes y a humildes peregrinos. Este no es solo un relato de ruinas antiguas, es la crónica de una idea, de una fe y de un poder que moldearon el destino del Mediterráneo. Este es un viaje al corazón de Delfos, donde lo divino y lo humano convergían en un diálogo enigmático y trascendental. Los misterios de Delfos. Imaginen el día señalado. Peregrinos de todos los rincones del mundo antiguo, representantes de reinos y ciudades ascendían por el sinuoso sendero de montaña. Sus corazones estaban llenos de esperanza y de temor. Habían viajado a veces durante meses, cruzando mares y montañas, esperando un solo momento: saber si el dios Apolo, el radiante Febo, estaría dispuesto a desvelarles una porción del futuro. Al alba, mientras la luz dorada bañaba el mármol del templo, la sacerdotisa, la Pitia, entraba en el santuario interior, el Aditón, preparándose para ser el vehículo de la voluntad divina. La multitud aguardaba expectante su turno para acercarse a la casa del dios, nerviosos ante lo que podrían escuchar. Creían firmemente en el poder omnímodo de los dioses, cuyas decisiones eran inapelables. Al caer la tarde, la voz del oráculo callaba, y los consultantes se dispersaban llevando consigo las palabras proféticas que resonarían en cortes, asambleas y hogares de todo el mundo conocido. Algunos partían contentos, otros lo hacían decepcionados. La mayoría lo hacía sumidos en profundos pensamientos. El corazón palpitante de Delfos era su oráculo, y la figura central era la mujer que durante siglos actuó como portavoz de Apolo, la Pitia. Pero ¿cómo funcionaba exactamente este proceso? ¿Cómo una mujer se convertía en el canal de la inspiración divina? Aquí comienzan los enigmas. Sorprendentemente, no ha sobrevivido ningún relato completo y preciso de la época clásica, es decir, de los siglos VI al IV a.C., que nos pueda describir el procedimiento exacto de esta consulta. Las fuentes de ese periodo lo tratan como algo tan conocido que no requiere ni siquiera explicación. Muchos detalles que poseemos provienen de autores muy tardíos de época romana, quienes escribieron cuando el oráculo ya había superado su apogeo, ofreciendo relatos a menudo contradictorios sobre un pasado glorioso. Incluso la arqueología, aunque revela el ambiente de la consulta en épocas posteriores, poco nos dice de los primeros siglos de actividad oracular, cruciales según las fuentes literarias. La propia Pitia es una figura envuelta en misterio. Plutarco, escritor griego del siglo I después de Cristo y sacerdote en Delfos, nos cuenta que en su tiempo se elegía a la Pitia entre las familias más sensatas y respetables de Delfos, aunque no necesariamente debían ser nobles. Una Pitia de su época provenía de una familia de campesinos pobres y ejercía su don sin especial gracia o talento, pero con una vida irreprochable. Una vez elegida, servía a Apolo de por vida, manteniendo una existencia austera y casta. En algún momento se les proporcionó una casa pagada por el santuario. Originalmente, según Diodoro Sículo del siglo I a.C., la Pitia debía ser una joven virgen. La leyenda cuenta que un tesalio llamado Equécrates se enamoró de una joven Pitia, la raptó y la violó. A partir de entonces se decretó que la Pitia debía ser una mujer mayor de 50 años, aunque vestiría como una doncella en memoria de la profetisa original. Esto sugiere que mujeres casadas y con hijos podrían ser elegidas, abandonando así a sus familias para dedicarse al servicio del dios.
Plutarco lamenta que si bien en épocas anteriores se necesitaban hasta 3 pitias simultáneamente, 2 oficiales y una suplente, debido a la gran afluencia, en su tiempo una sola bastaba para atender al menguante número de consultantes. La oportunidad de consultar a la pitia era limitada. Solo un día al mes, el 7º día, considerado el cumpleaños de Apolo, y únicamente durante 9 meses al año. Durante los 3 meses de invierno se creía que Apolo se ausentaba, viajando a la mítica tierra de los hiperbóreos, y el dios Dioniso tomaba el relevo en el gobierno del santuario. Dada esta escasez, ¿existían formas alternativas de adivinación? Los eruditos debaten sobre oráculos al azar o mediante dados, quizás realizados en la cueva coriciana, un lugar de culto a Pan y las musas situado por encima de Delfos. En los días señalados para la consulta oracular completa, el ritual era complejo y solemne. Al amanecer, la pitia se purificaba bañándose en las aguas heladas de la fuente Castalia. Regresaba al templo, quemaba ofrendas de laurel y harina de cebada y rendía homenaje a las deidades locales. Mientras tanto, los sacerdotes realizaban una prueba crucial. Rociaban con agua fría a una cabra pura y sin defecto. Si la cabra temblaba, era señal de que Apolo consentía ser consultado. Entonces, la cabra era sacrificada en el gran altar exterior, anunciando a todos que el día era propicio. Ahora intervenían los consultantes, llegados días atrás. Debían purificarse también con el agua sagrada de Delfos. El orden de consulta era estricto. Primero, los habitantes de Delfos. Luego, los griegos miembros de la Fictionía, el consejo gobernante del santuario, seguidos por otros griegos y finalmente los no griegos. Sin embargo, existía una forma de adelantar puestos, la promantella, el derecho especial concedido por Delfos a individuos o ciudades como muestra de favor o agradecimiento. La isla de Quíos obtuvo este privilegio tras ofrendar un altar gigantesco, inscribiendo su derecho a la vista de todos los que esperaban en la cola. Si varios poseían promantella, o para el resto dentro de cada grupo, el orden se decidía por sorteo. Establecido el orden, llegaba el momento del pago. Cada consultante debía adquirir el pélanos, una galleta sacrificial cuyo coste representaba el precio de la consulta y una fuente de ingresos vital para Delfos. Los precios variaban. Una inscripción del año 402 a.C. revela un acuerdo con la ciudad de Faselis, un coste de 7 dracmas eginos para una consulta estatal, 10 veces más que una privada, y 4 óbolos para una consulta personal. Incluso el precio más bajo, equivalente a unos días de salario de un jurado ateniense, sumado al coste del viaje, hacía de la consulta una inversión considerable. Existían acuerdos diferenciados, y algunos, como el rey Creso de Lidia o los fieles de Asclepio de Cos, recibieron el honor de consultar gratuitamente. Cuando llegaba el turno, el consultante era acompañado por un próxenos local si no era de Delfos. Realizaba otro sacrificio en el altar interior, a menudo un animal, cuyo coste también debía asumir. Una parte era para los dioses, otra para los habitantes de Delfos y una propina para el sacrificador. Finalmente, animado por los sacerdotes a pensar pensamientos puros y pronunciar palabras bien intencionadas, el consultante entraba al lugar donde esperaba la pitia. Es aquí donde las fuentes se vuelven más confusas. ¿Dónde se situaba exactamente la pitia? Se dice que profetizaba desde el aditón, un espacio restringido dentro del templo. Las fuentes describen este lugar como abarrotado. Contenía el ónfalos, la piedra que marcaba el centro del mundo, estatuas de Apolo, su lira y armadura sagrada, la supuesta tumba de Dioniso y, por supuesto, a la pitia sentada en un trípode sagrado, junto a un árbol de laurel. Pero la ubicación precisa del aditón, quizá hundido, subterráneo,
una sala dentro de la nave principal, es objeto de intenso debate académico, y las excavaciones no han ofrecido pruebas concluyentes. ¿Y qué pasaba con el consultante? Algunas representaciones, que se han conservado en una famosa copa de figuras rojas, lo muestran cara a cara con la Pitia. Otras fuentes sugieren que esperaba en una sala separada, llamada Megaron u Oikos, cuya existencia arqueológica tampoco está confirmada. ¿Quién más estaba presente? Sacerdotes, profetes, osioi, mujeres encargadas del fuego sagrado, un elenco de figuras cuyas funciones exactas y posibles solapamientos cambiaron con el tiempo. Si el consultante estaba separado, ¿cómo se transmitía la pregunta y las respuestas? ¿Oralmente? ¿Por escrito? ¿Interpretaban o versificaban los sacerdotes las palabras de la Pitia? Las fuentes antiguas no ofrecen respuestas claras. Pero ningún tema ha generado más debate como el propio mecanismo de la inspiración divina de la Pitia. Las fuentes anteriores al siglo IV a.C. solo indican que se sentaba en un trípode y emitía gritos o canciones. Fuentes posteriores mencionan que agitaba una rama de laurel, quizás como purificación. No es hasta el siglo I a.C., con Diodoro Sículo, que aparece la mención de una grieta bajo el trípode de la Pitia. Diodoro relata incluso una historia sobre el descubrimiento original del lugar. Un pastor notó que sus cabras balaban y daban vueltas al acercarse a un agujero en la montaña. Los pastores experimentaron lo mismo y comenzaron a profetizar. La noticia se extendió, pero como entrar en el agujero era peligroso, se designó a una mujer, la Pitia, y se le construyó el trípode para que profetizara de forma segura sobre la grieta. Plutarco, en el siglo I después de Cristo, habla de un neuma, viento, aliento o inspiración, que a veces llenaba la sala con una fragancia deliciosa, pero no describe su naturaleza. De hecho, insiste en que la Pitia no gritaba ni deliraba, sino que se sentía tranquila y en paz tras las consultas. Estrabón, contemporáneo de Plutarco, describe a la Pitia recibiendo el neuma y emitiendo oráculos en prosa y verso. Sin embargo, otros escritores como Lucano ofrecen una imagen dramática de posesión divina y agitación física por las inhalaciones de vapores. Pausanias, en el siglo II después de Cristo, añade que la Pitia bebía agua de la fuente Casotis que corría bajo el templo para poder inspirarse. Luciano, también del siglo II, dice que masticaba hojas de laurel y bebía de la fuente Castalia. Autores cristianos posteriores enfatizaron la imagen de la locura de la Pitia, provocada por un neuma malvado que entraba por sus genitales. Esta imagen popular de la Pitia enloquecida por los vapores de una grieta, dando respuestas incomprensibles que los sacerdotes debían interpretar, es en gran medida una amalgama de fuentes tardías, a menudo antipaganas. Los eruditos sugieren que pudo originarse en una mala traducción de la descripción platónica de la inspiración divina como manía, relacionada con maniqué, adivinación, que se convirtió en el latín insania, locura. Para un público romano acostumbrado a formas de adivinación más científicas, entre comillas, la idea de una intoxicación por gas subterráneo hacía el proceso délfico más comprensible. A pesar de las dudas académicas, la imagen de la grieta y los vapores persistió. Los primeros excavadores de Delfos a finales del siglo XIX quedaron profundamente decepcionados al no encontrar evidencia física de tal grieta bajo el templo, llegando a sentirse engañados por las fuentes antiguas. Esto coincidió con una época de gran interés popular en el oráculo y la investigación psíquica. La falta de hallazgos llevó a algunos a tildar todo el proceso délfico de fraude sacerdotal. Otros buscaron explicaciones alternativas: drogas por masticar laurel, psicología, hipnosis autoinducida por la intensidad del ritual, creencias antropológicas en la posesión por espíritus. Sin embargo, la idea de los vapores resurgió recientemente. Investigaciones geológicas en las décadas de 1980 y 1990
identificaron el cruce de dos fallas geológicas activas justo debajo del templo de Apolo. Se argumentó que el lecho de roca fisurado, combinado con calizas bituminosas ricas en hidrocarburos y la actividad sísmica, podría haber liberado pequeñas cantidades de gases intoxicantes como etano, metano y etileno en el espacio cerrado del aditón. Quizás, después de todo, los antiguos no mentían. Pero incluso si existieron gases intoxicantes, ¿cómo explicar la extraordinaria longevidad y autoridad del oráculo durante más de un milenio? ¿Por qué griegos racionales escucharían los desvaríos de una anciana en las montañas? La respuesta reside en parte en el contexto cultural y religioso. Los oráculos eran una parte fundamental y respetada del mundo griego. Existían en todas partes y en diversas formas, desde la pitia délfica hasta el susurro de las hojas del roble sagrado de Zeus en Dodona, o la consulta a los espíritus de los muertos. Incluso el mismo Apolo tenía diferentes métodos oraculares en distintos santuarios. La adivinación iba más allá. Se interpretaba el vuelo de las aves, los estornudos, las entrañas de animales sacrificados, el fuego, los reflejos, casi cualquier fenómeno natural. Videntes ambulantes ofrecían sus servicios en las calles de las ciudades. El mundo griego vibraba con un zumbido constante de comunicación divina. Era un sistema utilizado por todos, desde generales como Nicias con su vidente personal, hasta tiranos como Pisístrato o el mismo Alejandro Magno, con sus manteis asiáticos. Algunos videntes eran figuras muy respetadas, involucradas incluso en la política y la fundación de ciudades. Esto no significa que el sistema estuviera exento de críticas o burlas. Las comedias ridiculizaban sistemáticamente a los adivinos. Eurípides escribió que el mejor vidente es el que acierta con sus suposiciones. Xenofonte argumentaba que la adivinación solo era útil donde la capacidad humana alcanzaba sus límites. Hubo momentos incluso en que se acusó al oráculo de Delfos de ser sobornado. Pero estas eran excepciones que no socavaban la creencia fundamental de la conexión real y útil con los dioses a través de la adivinación. En una cultura donde se aceptaba universalmente que los dioses controlaban el mundo, buscar su guía y apaciguarlos era simplemente sentido común. Los elaborados rituales de Delfos reforzaban la fe en el proceso. La creencia en la conexión divina a través de la pitia era lo fundamental, más allá del mecanismo exacto. Otro factor clave era la naturaleza de las preguntas y respuestas. A diferencia de la famosa y quizás atípica pregunta del rey Creso de Lidia, ¿qué estoy haciendo ahora?, la mayoría de las consultas no buscaban revelaciones directas sobre el futuro. Adoptaban formas como ¿sería mejor y más beneficioso para mí hacer X o Y? O ¿a qué dios debo rezar antes de hacer X? Los consultantes presentaban opciones o buscaban consejo divino sobre cómo proceder, no una predicción infalible. Este enfoque en el consejo, más que en la revelación, convertía al oráculo en una herramienta invaluable en momentos de indecisión, especialmente colectiva. El proceso mismo, decidir consultar, viajar, esperar, recibir una respuesta a menudo ambigua que requería más deliberaciones, ralentizaba la toma de decisiones y fomentaba el consenso. Como dijo Heráclito, el oráculo no esconde ni revela, sino que indica. Era una especie de consultoría de gestión divina, un consejo con una auditora inmensa. La famosa ambigüedad de las respuestas délficas también protegía al oráculo. La respuesta a Creso sobre cruzar el río Alis, destruirás un gran imperio, no especificaba cuál. Creso lo interpretó a su favor y perdió su propio reino. El oráculo, por lo tanto, no se equivocó. Fue Creso quien interpretó mal. Plutarco sugirió que esta ambigüedad era necesaria en el pasado para proteger a la pitia de consultantes poderosos, vistiendo la verdad con un ropaje poético, para así poder suavizarla. No en vano, Apolo era conocido como el ambiguo. Esta ambigüedad devolvía la responsabilidad a la comunidad, impulsando la deliberación
pero con la autoridad de una indicación divina. Además, si el oráculo aconsejaba rezar a un dios específico antes de una acción, esto era un prerequisito, no una garantía de éxito. La relación desigual entre humanos y dioses aseguraba que el oráculo rara vez pudiera ser acusado de un error absoluto. Este recubrimiento de teflón aseguró la supervivencia de Delfos durante más de un milenio. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo y por qué Delfos alcanzó tal preeminencia? Los propios antiguos ofrecieron múltiples y a menudo contradictorias historias sobre sus orígenes. El himno homérico a Apolo, compuesto entre finales del siglo VII y mediados del siglo VI a.C., cuenta cómo Apolo, tras nacer en Delos, buscó por toda Grecia un lugar para su oráculo. Rechazó varios sitios antes de elegir Crisa, al pie del Parnaso. Allí decidió construir su templo, un oráculo para todos los hombres. Pero primero tuvo que matar a una monstruosa dragona que asolaba la región. Mientras el cuerpo del monstruo se pudría bajo el sol, el lugar pasó a llamarse Pito, y Apolo recibió el epíteto de Pitio. Luego, transformado en delfín, Delfis, Apolo guió a unos marineros cretenses hasta el puerto cercano de Cirra, revelándose y nombrándolos sus primeros sacerdotes. Les aseguró que, aunque la tierra era yerma, sobrevivirían gracias a la generosidad de los consultantes, advirtiéndoles contra la ubris u orgullo desmedido. Este himno justifica la peculiar ubicación de Delfos y prefigura su futuro éxito internacional, conectando el santuario con vastas regiones del mundo antiguo. Algunos ven en la historia de la fundación un reflejo del papel de Delfos en la colonización griega de esa época. Pero otras versiones difieren radicalmente. El poeta Alceo relata que Zeus ordenó a Apolo ir a Delfos, pero este huyó a Hiperbórea antes de ser convencido para regresar y establecer su oráculo. Esquilo, en las Euménides, presenta una sucesión pacífica. El oráculo pasaría de Gaia, la tierra, a Temis, y luego a Febe, quien finalmente se lo regaló a Apolo. Eurípides, en cambio, reintroduce la muerte violenta del dragón, ahora guardián del oráculo de Gaia. Gaia, enfadada, envía sueños proféticos para competir con Apolo, hasta que Zeus interviene a favor de su hijo. Otras variantes mencionan a Poseidón como ocupante previo, a Dioniso presente incluso antes que Apolo, a una Sibila anterior a la Pitia, o identifican al monstruo como un guerrero. Incluso el nombre de Delfos tiene múltiples etimologías propuestas. Estas historias de los orígenes, escritas siglos después de los supuestos eventos, nos dicen más sobre cómo las épocas posteriores percibían y necesitaban explicar la importancia de Delfos que sobre los hechos históricos reales. Los mitos evolucionan para reflejar y justificar el papel central de Delfos. La historia de conflicto en sus inicios reflejan las luchas reales por el control del santuario a lo largo de su historia. La énfasis en su antigüedad y la sucesión divina, especialmente la conexión con Gaia, puede haber sido parte de una guerra de propaganda entre oráculos rivales que competían por prestigio y consultantes. Curiosamente, la evidencia arqueológica de un culto formal a Gaia en Delfos no aparece hasta el siglo V a.C., precisamente cuando los mitos que la involucran ganan prominencia en la literatura. ¿Y qué nos dice la arqueología sobre los verdaderos inicios? La evidencia más antigua de la actividad humana en la zona proviene de la cueva coriciana, con restos neolíticos hacia el año 4300 a.C. En la propia ladera de Delfos no hay pruebas de asentamiento permanente hasta el periodo micénico tardío, es decir, hacia entre el 1400 y 1060 a.C. Era entonces una comunidad modesta, con casas pobres y afición por figurillas de animales. El hallazgo de figurillas femeninas en el área del posterior santuario de Atenea llevó a especular sobre un culto temprano a Gaia, pero su contexto es incierto.
Contraria a la idea de un abandono tras la época micénica, excavaciones recientes demuestran una ocupación casi continua entre los siglos XI y IX a.C. La cerámica inicial muestra conexiones con Fócida y Tesalia al norte. El gran cambio ocurre a principios del siglo VIII a.C. El asentamiento se reorganiza con terrazas niveladas y casas más regulares, como la llamada Casa Negra. Simultáneamente, la influencia cerámica tesalia es reemplazada por importaciones de alta calidad de Corinto, al sur, aunque persisten conexiones norteñas en la metalurgia. Es también en esta época cuando aparecen los primeros objetos claramente asociados al culto, monumentales trípodes de bronce. Delfos se transforma completamente. De una comunidad aislada conectada al norte, pasa a ser un centro reorganizado, vinculado al sur, especialmente a Corinto, y sobre todo al mar, con un papel regional creciente. Este cambio coincide con una revolución más amplia en Grecia durante el siglo VIII, el aumento demográfico, la mayor riqueza y el desarrollo de la polis, además de la intensificación de contactos internacionales. Los santuarios se beneficiaron enormemente, convirtiéndose en escenarios para mostrar la nueva cultura material y las prioridades sociales. Sin embargo, Delfos, al igual que Olimpia, se desarrolló más lentamente en términos monumentales que santuarios estrechamente ligados a una polis específica, como Peracora, cerca de Corinto, o Calapodi. Irónicamente, esta relativa independencia inicial sería clave para su posterior ascenso como centro panhelénico. A pesar del crecimiento, la importancia de Delfos en los primeros 3/4 del siglo VIII no debe exagerarse. Su registro material es menos rico que el de Peracora o Calapodi. La evidencia de culto proviene principalmente de depósitos de material desechado posteriormente, que sugieren prácticas religiosas pero no necesariamente una zona de culto separada y significativa. El origen de estos materiales refleja el interés corintio y argivo, con alguna presencia tesalia y local. No hay pruebas materiales directas de un oráculo en funcionamiento antes del siglo VIII, aunque su existencia previa sigue siendo debatida a día de hoy. Lo que sí es evidente es que, aunque Delfos no nació predestinada al éxito internacional que describen los mitos posteriores, hacia el año 725 o 700 a.C. se había convertido en un lugar que atraía a las élites de estados emergentes, posiblemente satisfaciendo nuevas necesidades políticas y religiosas. Fueron estas comunidades emergentes las que impulsaron a Delfos al escenario internacional. Hacia el año 730 a.C., un incendio devastó la creciente comunidad de Delfos. La Casa Negra ardió por segunda vez. Algunas fuentes antiguas atribuyen esta destrucción a una incursión de los flegianos, un pueblo mencionado en el himno homérico. Sea cual fuere la causa, las últimas décadas del siglo VIII y el siglo VII fueron una época de transformación radical. Delfos creció considerablemente, y nuevos asentamientos en la llanura de Itea reforzaron su conexión con la costa y las rutas comerciales. La red comercial norte-sur, inicialmente impulsada por Corinto, ahora tenía a Delfos como catalizador, extendiéndose desde Tesalia y los Balcanes hasta el Golfo de Corinto. Delfos comenzó a eclipsar a competidores locales como Medeón. Paralelamente, hubo un aumento masivo de ofrendas votivas, indicando una intensificación de la actividad de culto. Llegaban nuevos tipos de trípodes y metalurgia de Creta y Ática, y además cerámica de diversas regiones griegas. La cueva coriciana, abandonada durante siglos, volvió a recibir ofrendas, consolidándose como santuario rural. Delfos se convertía en un centro religioso que atraía a un número creciente de importantes centros cívicos griegos, inmersos ellos mismos en rápidos cambios. ¿Fue su posición comercial la que atrajo la atención religiosa, o la creciente fama del oráculo impulsó ambas? No podemos saberlo con certeza. Lo que sí parece claro es que el oráculo, existente o recién establecido,
adquirió un nuevo propósito y audiencia a finales del siglo VIII y durante el siglo VII. El crecimiento y la inestabilidad social y política de esta era, el desarrollo de la polis, nuevas formas de guerra como la falange hoplita, la aparición de legisladores y tiranos, la expansión comercial, crearon una necesidad apremiante de mecanismos para tomar decisiones difíciles y legitimar nuevas estructuras y acciones. En un mundo gobernado por dioses, la sanción divina era crucial para lograr el consenso. Delfos, como fuente de consejo divino, ofrecía una solución ideal. Se convirtió así menos en un revelador del futuro y más en un facilitador de decisiones cívicas, un consultor de gestión con autoridad divina. Las primeras comunidades que buscaron sistemáticamente el consejo délfico, según las fuentes literarias, fueron aquellas en la vanguardia del cambio: Esparta, Corinto y Calcis. Esparta mantuvo una relación especialmente estrecha con funcionarios dedicados a las relaciones con el oráculo. Su famosa constitución, la Gran Retra, atribuida a Licurgo, probablemente entre finales del siglo VIII y mediados del siglo VII, que regulaba todos los aspectos de la vida espartana, fue supuestamente aprobada e incluso dictada por Delfos. El poeta espartano Tirteo, de mediados del siglo VII, confirma este fuerte vínculo. Esparta consultó al oráculo para legitimar su sistema social, sus juramentos, el reparto de tierras e incluso su expansión militar en las guerras mesenias. Fascinantemente, sus enemigos mesenios también buscaron la guía de Delfos durante los mismos conflictos. Para Corinto, el oráculo actuó como consejero y profeta en el turbulento ascenso de la tiranía. Advirtió a la familia gobernante, los Baquíadas, sobre el nacimiento de Cípselo, un león destinado a derrocarlos. Más tarde, confirmó el destino de Cípselo como futuro gobernante, y ya en el poder, le profetizó que sus hijos reinarían, pero no sus nietos. Delfos parece haber estado implicado, de grado o por interpretación posterior, en el ascenso de varios tiranos, como Cilón en Atenas. Su relación con los gobernantes de Asia Menor, como Giges de Lidia, a quien ayudó a asegurar el trono pero advirtió sobre un castigo futuro para su dinastía, y sus sucesores, Aliates y Creso, fue igualmente compleja, marcada por profecías, generosas ofrendas y, en el caso de Creso, famosas respuestas ambiguas. La imagen de la relación de Delfos con los tiranos fue sin duda reformulada en siglos posteriores, cuando la tiranía adquirió connotaciones negativas, pero sugiere un oráculo pragmático, capaz de adaptarse y legitimar los cambiantes vientos políticos. La colonización griega, esa gran expansión de asentamientos por el Mediterráneo entre los siglos VIII y VI a.C., es otro ámbito donde la implicación de Delfos fue crucial, aunque intensamente debatida. Ciudades como Calcis, presionada por conflictos locales como la Guerra Lelantina, consultaron sobre la fundación de nuevas colonias en Italia. Si bien el término colonización es problemático y los motivos individuales varían, pobreza, ambición, exilio, las fuentes antiguas asocian repetidamente a Delfos con esas empresas. Las respuestas oraculares recogidas son a menudo pintorescas y enigmáticas. Peces y jabalíes guiando a Éfeso, cabras marcando el sitio de Aigai, juegos de palabras para Gela, referencias geográficas míticas para Siracusa. La historia de la fundación de Cirene tiene múltiples versiones, destacando diferentes actores y la intervención divina. A pesar de las contradicciones y la probable remodelación posterior de estas historias, las colonias competían por tener los relatos fundacionales más antiguos y prestigiosos, y las metrópolis querían reforzar sus lazos. La imagen general es la de un oráculo cuya implicación en la fundación de asentamientos creció gradualmente desde mediados del siglo VIII, especialmente en Sicilia, Italia, hasta abarcar gran parte del mundo griego en el siglo VII, extendiéndose al norte de África y al Helesponto.
Hacia el siglo VI, la consulta a Delfos antes de una expedición colonial se había convertido casi en un requisito proverbial. La reputación de Delfos se vio enormemente reforzada por esta asociación. Como dijo un historiador, la colonización hizo más por Delfos que Delfos por la colonización. Antes del siglo VII a.C., Delfos se había convertido en una institución crucial, consultada por reyes orientales, tiranos griegos, comunidades e individuos sobre una vasta gama de temas: guerra, constitución, tierra, rituales, hambrunas. Sin embargo, sorprendentemente, no hay pruebas de un templo de Apolo permanente hasta quizás los años 650 a 600 a.C., o incluso más tarde. Durante gran parte de este periodo formativo, Delfos era un asentamiento mixto, donde lo sagrado y lo secular se entrelazaban, sin un espacio de culto claramente definido. Los visitantes que llegaban, acostumbrados a santuarios monumentales que emergían en sus propias ciudades, debieron sorprenderse ante la relativa simplicidad arquitectónica de Delfos. Esta falta de monumentalización temprana, sin embargo, era típica de los santuarios que se convertirían en panhelénicos. Su neutralidad, al no pertenecer exclusivamente a una polis, fue precisamente lo que les permitió atraer a una audiencia más amplia. A pesar de la falta de una arquitectura grandiosa, Delfos se llenaba de ofrendas cada vez más ricas. Reyes orientales como Midas, Giges y Aliates enviaron tesoros. Corinto, tras ofrendar trípodes, pasó a dedicar el primer edificio monumental conocido, el tesoro de Cípselo, marcando quizás el incipiente espacio sagrado. Atenas siguió con un pequeño tesoro propio. Argos dedicó impresionantes estatuas, quizás de Cleobis y Bitón. Chipre, Siria y Creta estuvieron bien representadas por calderos, escudos y otras ofrendas. Hacia el 600 a.C., aunque quizás sin un templo formal, Delfos brillaba con la riqueza de un mundo cada vez más conectado. A principios del siglo VI a.C., las tensiones alrededor de Delfos estallaron. Según fuentes posteriores, los habitantes de Crisa, en la llanura costera, extorsionaban a los peregrinos e incluso saqueaban el santuario. La Anfictionía, esa antigua liga religiosa de pueblos del centro y norte de Grecia, decidió intervenir. Consultaron al oráculo, que les ordenó destruir Crisa y dedicar su fértil llanura a los dioses, dejándola sin cultivar para siempre. Así comenzó la primera guerra sagrada, que tendría lugar entre los años 595 y 585 a.C., una contienda cuya historicidad exacta es incluso a día de hoy debatida, pero que marcó un punto de inflexión. Liderada por figuras como Clístenes de Sición, Alcmeón de Atenas y Euríloco de Tesalia, la guerra terminó con la destrucción de Crisa. Real o imaginada, posteriormente esta guerra o un conflicto similar coincidió con cambios trascendentales. La Anfictionía asumió un papel mucho más activo en Delfos. Se instituyeron o reorganizaron los Juegos Pitios, elevándolos al nivel de los olímpicos y formando, junto con los de Ismia y Nemea, el círculo panhelénico. La vasta y fértil llanura crisea fue efectivamente dejada sin cultivar, consagrada así a los dioses. Y lo más importante, hacia 575 a.C. se construyó la primera muralla perimetral formal del santuario de Apolo, separando definitivamente lo sagrado de lo secular, y probablemente se erigió el primer templo monumental de Apolo, quizás financiado por la propia Anfictionía. Delfos renació, ahora bajo la protección internacional, con un territorio sagrado ampliado y juegos prestigiosos. Este nuevo estatus atrajo una oleada de inversiones monumentales. El siglo VI a.C. fue la era de los tesoros, pequeñas edificaciones ofrendadas por ciudades-estado para albergar sus dedicatorias y proclamar su presencia en el centro del mundo griego. Sición, bajo Clístenes, construyó estructuras innovadoras como el tolos circular y el monópteros cuadrado con columnas. Atenas, Corinto,
Megara, Cnido, colonias occidentales como Siracusa, Córcira y Sibaris, e incluso los etruscos, levantaron sus propios tesoros, compitiendo por la visibilidad y el prestigio en el santuario recién definido. La isla de Naxos dedicó la imponente esfinge sobre una alta columna. Pero la joya de la corona fue el tesoro de los Sifnios, construido hacia el 525 a.C. Enriquecida súbitamente por minas de oro y plata, la pequeña isla de Sifnos construyó un tesoro deslumbrante en mármol importado de Paros, con exquisitas esculturas en frisos y frontones, y cariátides como columnas. Copiaron temas del nuevo templo de Apolo, como la gigantomaquia, asegurándose de que el lado más visible estuviera finamente acabado. Era una declaración audaz de riqueza y pertenencia al corazón del mundo helénico. Mientras el santuario se llenaba de esplendor arquitectónico, el oráculo seguía profundamente implicado en la política griega. Solón de Atenas buscó su respaldo para sus reformas cívicas a principios del siglo VI. El rey Creso de Lidia, tras su famosa y fallida prueba de los oráculos, cubrió Delfos de oro antes de recibir la ambigua respuesta sobre su guerra contra Persia. Su historia se convirtió en el ejemplo paradigmático de los peligros de la consulta y la interpretación. Pero en 548 a.C., menos de 30 años después de su primera gran renovación, el desastre golpeó de nuevo. Un incendio devastador consumió el santuario y el templo de Apolo. El calor incluso provocó que el león de oro de Creso se fundiera parcialmente. Una vez más, la anfictionía asumió la tarea de reconstrucción, esta vez con un proyecto aún más ambicioso. Se planteó un templo más grande, lo que requirió la construcción de una terraza de soporte masiva, la famosa muralla poligonal, una maravilla de la ingeniería antigua. El perímetro del santuario se amplió de nuevo, y se decidió renovar también el santuario vecino de Atenea Pronaia. Fue una empresa colosal que duró más de 40 años, hasta el año 506 a.C., requiriendo una inmensa recaudación de fondos por todo el mundo conocido. La ciudad de Delfos fue responsable de una cuarta parte del coste, 75 talentos, una suma enorme que solo pudo reunir con ayuda externa, incluyendo una generosa donación del faraón Amasis de Egipto. Este esfuerzo colectivo cimentó aún más la posición de Delfos como un proyecto panhelénico y mediterráneo. Durante este largo periodo de reconstrucción, Delfos no permaneció inactivo. El oráculo continuó funcionando, no sabemos dónde exactamente, y siguió implicado en la política, especialmente en la compleja relación entre Atenas y Esparta. La familia ateniense exiliada de los Alcmeónidas, rivales de los tiranos Pisistrátidas en Atenas, cultivó una estrecha relación con Delfos. Mientras Pisístrato y sus sucesores ignoraban o incluso eran hostiles a Delfos, los Alcmeónidas aumentaron su influencia. En 514 a.C. asumieron el contrato para finalizar el nuevo templo, yendo más allá de lo estipulado al decorar la fachada oriental con costoso mármol de Paros. Simultáneamente, según Heródoto, la Pitia comenzó a instar repetidamente a los espartanos a liberar a Atenas de la tiranía de Hipias, sucesor de Pisístrato. ¿Coincidencia o el primer caso claro de soborno al oráculo? Fuera como fuese, Esparta finalmente intervino, expulsando a Hipias en 510 a.C. En el vacío de poder resultante, Clístenes el Alcmeónida regresó, y tras más luchas internas y la amenaza de intervención espartana, sentó las bases de la democracia ateniense. Una de sus reformas clave fue la creación de 10 tribus cívicas y militares. Para legitimarlas, envió 100 nombres de héroes al oráculo de Delfos, y la Pitia seleccionó los 10 epónimos. Cuando el nuevo templo de Apolo se completó en 506 a.C., gracias en parte a los Alcmeónidas, su frontón oriental quizá representaba la llegada de Apolo desde Atenas, cimentando la relación especial entre la ciudad emergente y el santuario renovado.
El comienzo del siglo V a.C. encontró a Delfos profundamente entrelazado con las crecientes tensiones entre Grecia y el Imperio persa. La intervención délfica había llevado a la expulsión del tirano pro-persa Hipias de Atenas. Poco después, otro rey espartano, Demarato, fue depuesto gracias a un oráculo délfico manipulado por su rival Cleómenes, quien buscaba consolidar una política antipersa. Demarato huyó a Persia. Cuando los persas desembarcaron en Maratón en 490 a.C. acompañados por el propio Hipias, Delfos parece no haber sido consultado directamente por los atenienses, quizás por falta de tiempo. Pero tras la sorprendente victoria ateniense, Delfos se convirtió en el escenario principal para su conmemoración. En lugar de simples trofeos, Atenas erigió un magnífico tesoro nuevo, el primero construido enteramente en mármol ático fuera de Ática, ricamente decorado con relieves de Teseo y de Heracles. Junto a él, colocaron estatuas de los héroes epónimos elegidos por la Pitia, vinculando explícitamente el monumento a la victoria de Maratón. Para rematar, colgaron escudos persas capturados en las metopas del recién terminado templo de Apolo, reclamando simbólicamente así el edificio. Ante la segunda y masiva invasión persa liderada por Jerjes en 480 a.C., muchas ciudades griegas buscaron la guía de Delfos. Las respuestas del oráculo fueron, en general, pesimistas o ambiguas. A Argos se le aconsejó neutralidad, a Creta mantenerse al margen, a Esparta se le profetizó la caída de la ciudad o de uno de sus reyes. A los propios délficos se les dijo que rezaran a los vientos. Esta aparente falta de entusiasmo generó sospechas de simpatía por Persia en Delfos, aunque su posición geográfica en una Grecia central mayoritariamente sometida o neutral hacía difícil otra postura. La sorprendente supervivencia intacta del rico santuario durante la ocupación persa alimentó estas sospechas, aunque historias posteriores atribuyen su salvación a intervenciones divinas, terremotos, rayos, rocas desprendidas y la aparición de héroes locales. Quizás estas historias fueron una forma de Delfos de reclamar un papel honorable en la resistencia griega a posteriori. Sin embargo, crucialmente, los atenienses sí consultaron a Delfos justo antes de la fase decisiva de la guerra. La primera respuesta de la Pitia Aristonice fue desastrosa. Les aconsejó huir. Siguiendo el consejo de un delfio, regresaron como suplicantes y obtuvieron la famosa segunda respuesta: confiar en las murallas de madera. Tras un intenso debate en Atenas, la interpretación de Temístocles, que se refería a la flota de trirremes, prevaleció, llevando así a la evacuación de la ciudad y a la decisiva victoria naval en Salamina. Tras la victoria final en Platea en 479 a.C., Delfos se consolidó como el centro de la conmemoración panhelénica. La Pitia instruyó a los griegos sobre los rituales de purificación y celebración, estableciendo a Delfos como el lugar común del que tomar el nuevo fuego sagrado. Los aliados victoriosos erigieron monumentos colectivos. Una estatua colosal de Apolo por Salamina, posiblemente con la primera inscripción pública que usaba el término helanes, griegos, y, por Platea, la icónica columna serpentina, un pilar de bronce formado por 3 serpientes entrelazadas, originalmente coronado por un trípode de oro en cuyos anillos se inscribieron los nombres de todas las ciudades que lucharon contra Persia. Era la máxima expresión de la unidad griega, aunque efímera, y su devoción al dios Apolo. Delfos se convertiría en ese momento en el lienzo donde se inscribiría la historia helena. Las décadas posteriores a las guerras médicas vieron un auge sin precedentes en Delfos, pero también el surgimiento de nuevas tensiones. El santuario se llenó de ofrendas de agradecimiento y celebración. Los griegos occidentales, especialmente los tiranos de Sicilia como Gelón y Herón, compitieron por erigir trípodes monumentales y conmemorar victorias militares y atléticas, equiparando sus logros a los de la lucha contra Persia.
El magnífico auriga de bronce, parte de un grupo completo de carro dedicado por Hierón o Policelo, es un testimonio de esplendor de estas ofrendas. Los juegos pitios gozaron de gran prestigio, atrayendo a los más ricos y poderosos, cuyas victorias eran cantadas por poetas como Píndaro. Sin embargo, este periodo estuvo cada vez más dominado por una potencia, Atenas. Aprovechando su liderazgo en la recién formada Liga Délica, que pronto se convertiría en el Imperio Ateniense, Atenas multiplicó su presencia monumental en Delfos. Construyeron un tesoro en el santuario de Atenea, la elegante estoa ateniense, adosada a la muralla poligonal para exhibir botines de guerra, y una ofrenda en forma de palmera por su victoria en Eurimedonte. Incluso suplantaron las ofrendas tarentinas en la entrada principal con un nuevo y ampliado monumento a Maratón. Delfos se convirtió en un espejo del dominio ateniense sobre Grecia. Este dominio se extendió incluso al control político. Hacia 457 a.C., Atenas apoyó a la vecina Fócida para que anexionara Delfos, poniendo fin temporalmente a su independencia. Esta hegemonía ateniense no duró mucho sin ser desafiada. Esparta, tradicionalmente más austera en sus ofrendas monumentales, comenzó a afirmar su presencia en Delfos a mediados del siglo. En 449 a.C., tropas espartanas intervinieron militarmente para liberar Delfos del control fócida y restaurar su independencia. Los délficos, agradecidos, concedieron la promantella a Esparta, inscribiéndola en una estatua de un lobo. Poco después, Atenas, bajo Pericles, contraatacó, devolviendo Delfos a los focios y recibiendo también la promantella, inscribiéndola en ese mismo lobo de bronce. Este irónico episodio, conocido como la Segunda Guerra Sagrada, terminó con Delfos recuperando su independencia hacia 445 a.C., posiblemente tras la intervención de la anfictionía. La segunda mitad del siglo V fue testigo de un reequilibrio. El dominio ateniense en Delfos cesó. Esparta y otras potencias continentales como Tesalia regresaron con ofrendas, a menudo celebrando victorias sobre Atenas. Argos erigió múltiples monumentos conmemorativos triunfos sobre Esparta, experimentando con estilos que luego replicaría en casa, usando Delfos como laboratorio de identidad. Delfos se abrió a nuevos oferentes, como colonias del Mar Negro, y vio la consolidación de cultos más antiguos como el de Gaia. El oráculo siguió activo, arbitrando disputas, aconsejando sobre cultos e incluso sobre la fundación de la colonia ateniense de Turios. Sin embargo, la creciente rivalidad entre Atenas y Esparta ensombreció el santuario. Al estallar la guerra del Peloponeso en 431 a.C., Delfos se alineó claramente con Esparta. El oráculo prometió la victoria a los espartanos y el apoyo incondicional de Apolo. Durante gran parte de la guerra, Delfos estuvo bajo el control espartano, quizás incluso contribuyendo financieramente a su esfuerzo bélico. Atenas, comprensiblemente desilusionada, vio reflejada esta tensión en su teatro, con representaciones más críticas del oráculo, y en el aumento de imágenes de Delfos en su cerámica, quizás por nostalgia de un acceso perdido. Los tratados de paz intermitentes, 423-421 a.C., destacaron explícitamente la necesidad de garantizar el libre acceso a Delfos para todos, subrayando su importancia central incluso en medio del conflicto. Las difíciles relaciones de Atenas con Beocia, que controlaba la ruta terrestre a Delfos, complicaron aún más el acceso ateniense. Tras la derrota final de Atenas en Egospótamos en el 404 a.C., Esparta reafirmó su dominio sobre Delfos de manera aplastante. Erigieron un enorme grupo escultórico con 38 estatuas en la entrada principal, empequeñeciendo así el monumento ateniense a Maratón. Construyeron también una imponente estoa enfrente, llenándola de trofeos. Delfos se convirtió, una vez más, en el escenario monumental de la cambiante hegemonía griega. Irónicamente,
justo en este momento de triunfo espartano, las famosas máximas délficas, conócete a ti mismo, nada en exceso, fueron inscritas prominentemente en el templo, un recordatorio constante de la ibris y la moderación en medio de un santuario que era en sí mismo un monumento al exceso y a la lucha por el poder. El siglo IV a.C. comenzó con Esparta dominante, pero su hegemonía sería breve. Delfos también reflejó estos cambios. Aunque Esparta siguió consultando y ofrendando, otros poderes emergentes usaron el santuario para afirmar su posición. El oráculo siguió activo, aunque quizás con menos consultas sobre la política internacional y más sobre rituales, cultos y también sobre asuntos locales o privados. Platón, en sus escritos, asignó a Delfos un papel central en la legislación religiosa de su estado ideal, subrayando su continua autoridad moral y tradicional. En 373 a.C., un devastador terremoto golpeó Delfos, dañando severamente el templo y otras estructuras. 2 años después, en Leuctra, Tebas aplastó a Esparta, alterando así el equilibrio de poder en Grecia. Delfos se convirtió de nuevo en el escenario de la guerra monumental. Tebas, Argos y Arcadia erigieron ofrendas celebrando la caída de Esparta, a menudo obstruyendo o empequeñeciendo físicamente los monumentos espartanos existentes. El santuario se llenó de mensajes contradictorios, un palimpsesto de victorias y derrotas superpuestas. La reconstrucción tras el terremoto fue lenta, complicada por las continuas luchas políticas en Grecia. Las tensiones internas en Delfos también aumentaron, con facciones protebanas y profócidas compitiendo por el control. En 356 a.C., estas tensiones culminaron en la Tercera Guerra Sagrada, cuando Fócida, multada por la anfictionía, por supuesto sacrilegio, ocupó militarmente Delfos para reafirmar sus antiguas pretensiones sobre el santuario. Durante una década que iría del 356 al 346 a.C., Delfos estuvo bajo ocupación fócida. Desesperados por financiar la guerra, los fócidos finalmente rompieron su promesa y comenzaron a fundir las invaluables ofrendas de metales preciosos del santuario, el trípode de Platea, los tesoros de Creso, las ofrendas de Gelón, una pérdida cultural irreparable. A pesar de la ocupación, la Comisión de Reconstrucción del Templo siguió reuniéndose, y ciudades aliadas como Atenas continuaron consultando al oráculo, aunque con elaboradas precauciones para asegurar la imparcialidad divina. La guerra terminaría con la intervención de un nuevo poder del norte, la Macedonia de Filipo II. El rey expulsó a los fócidos, castigó severamente a Fócida y fue aclamado como salvador de Delfos. Macedonia ocupó entonces el lugar de Fócida en la anfictionía, y Filipo presidió los Juegos Pitios, consolidando su influencia sobre el centro de Grecia. Atenas, alarmada, boicoteó los Juegos y vio cómo Delfos, en palabras de Demóstenes, filipizaba. La reconstrucción del templo finalmente se aceleró, financiada en parte por la multa fócida, y se completó en la década de 320 a.C., con nuevas esculturas en los frontones que destacaban tanto a Apolo como a Dioniso. Se construyeron también un nuevo estadio y un gimnasio, mejorando así las instalaciones para los Juegos. Tras el asesinato de Filipo en 336 a.C., su hijo Alejandro Magno mantuvo una relación distante con Delfos, prefiriendo otros santuarios como Olimpia, aunque Delfos siguió siendo un importante centro cultural y religioso. Tras la muerte de Alejandro y las guerras de los sucesores, Delfos navegó por aguas turbulentas, intentando mantener relaciones con todos los bandos. A principios del siglo III a.C. cayó bajo el control de la Liga Etolia, una federación de tribus del noroeste de Grecia. En 279 a.C., una invasión de galos amenazó Delfos. Al igual que contra los persas 2 siglos antes, se dijo que el santuario fue salvado por intervención divina y la valiente defensa de los etolios y sus aliados locales. Esta victoria consolidó el dominio etolio sobre Delfos, presentándolos como defensores de Grecia.
Los etolios conmemoraron su triunfo con numerosas ofrendas, incluyendo la vasta estoa occidental. Se instituiría en este momento un nuevo festival, la sotería o salvación, para así celebrar la victoria. Bajo el control etolio, Delfos se convirtió en un centro más regional, perdiendo parte de su atractivo para los grandes reinos helenísticos, que preferían Delos u otros santuarios. Sin embargo, siguió siendo importante. Apareció una nueva función pública. El santuario se convertiría en el principal lugar de Grecia para registrar públicamente la manumisión de esclavos, con más de 1.300 inscripciones cubriendo la muralla poligonal y otros monumentos. Atenas mantuvo lazos estrechos y un nuevo poder occidental comenzó a interactuar regularmente con el oráculo, Roma. Roma consultó a Delfos durante las guerras púnicas y samnitas, introdujo cultos recomendados por la Pitia y envió ofrendas. A finales del siglo III y principios del II a.C., Roma se vio cada vez más envuelta en los asuntos griegos, inicialmente como aliada de Etolia contra Macedonia. Tras derrotar a Filipo V en 197 a.C., el general romano Flaminio proclamó la libertad de los griegos en los Juegos Ísmicos y fue honrado en Delfos. Sin embargo, pronto los etolios se aliaron con Antíoco III de Siria contra Roma. Roma regresó, derrotó a Antíoco y a los etolios, y en 189 a.C. el Senado romano confirmó la independencia de Delfos, liberándola del control etolio tras casi un siglo. Delfos instituyó un nuevo festival, la Romaya, en honor a sus libertadores. A pesar de su independencia restaurada, Delfos dependía cada vez más del favor romano. La victoria final de Roma sobre Macedonia en Pydna en 168 a.C. marcó el inicio de la unipolaridad romana en el Mediterráneo. El general victorioso Emilio Paulo se apropió de un monumento que el rey Perseo estaba construyendo en Delfos, colocando su propia estatua ecuestre encima e inscribiendo su triunfo en latín. Era un símbolo contundente. Roma ahora conmemoraba sus victorias sobre Grecia en el propio corazón sagrado de Grecia. La destrucción de Corinto por Roma en 146 a.C. consolidó este dominio. El círculo de interacción de Delfos se redujo, centrándose en la Grecia continental y en Roma. Los últimos siglos de la existencia de Delfos como centro pagano transcurrieron bajo la sombra de Roma. Aunque respetada por su pasado y su autoridad religiosa, su independencia era relativa. Escándalos internos, como el robo de tesoros sagrados a finales del siglo II a.C., requirieron la intervención del Senado romano. Las incursiones de tribus bárbaras del norte se volvieron una amenaza constante, requiriendo también protección romana. A principios del siglo I a.C., durante las guerras civiles romanas, el general Sila saqueó Delfos, junto con Olimpia y Epidauro, para así poder financiar sus campañas, llevándose gran cantidad de tesoros invaluables. Poco después, en 84 a.C., una invasión bárbara causó todavía más daños, extinguiendo incluso el fuego sagrado del templo. A pesar de estos golpes, Delfos sobrevivió. La práctica de registrar manumisiones continuó hasta el siglo I después de Cristo. Figuras como Cicerón consultaron al oráculo. Los emperadores romanos, comenzando con Augusto, interactuaron con Delfos en diversas maneras. Augusto reorganizó la anfictionía, dándole un escaño en la nueva ciudad de Nicópolis y viéndola como un consejo general de Grecia. Emperadores posteriores como Tiberio y Claudio también fueron honrados con estatuas y cargos cívicos honorarios. Claudio, en particular, mostró interés en repoblar la ciudad y restaurar su territorio. La visita del emperador Nerón en 67 después de Cristo fue un evento de doble filo. Compitió y ganó en los Juegos Pitios, consultó ambiguamente al oráculo, donó una gran suma y reorganizó la anfictionía. Pero también se llevó unas 500 estatuas para su domosauria en Roma y asentó veteranos en la Tierra Sagrada. Su visita dejó una marca negativa, reflejada así en historias posteriores sobre respuestas oraculares críticas y su supuesta profanación del santuario.
un renacimiento más sostenido ocurrió bajo los emperadores Flavios y Antoníos. Domiciano incluso restauraría el templo de Apolo. También se renovaron instalaciones como el gimnasio. Delfos atrajo a filósofos y sofistas, consolidando así su reputación como centro intelectual. Los juegos pitios siguieron siendo populares, atrayendo a competidores y ofrendas de lugares tan lejanos como Ancira o Sardes. El gran filántropo Herodes Ático renovó completamente el estadio, dotándolo de asientos de piedra para miles de espectadores. Fue en esta época de renovado esplendor que vivieron dos figuras cruciales para nuestra comprensión de Delfos, Plutarco y Pausanias. Plutarco, que vivió entre el 47 y el 120 después de Cristo, sacerdote de Apolo en Delfos y ciudadano romano, nos dejó en sus Moralia diálogos invaluables que describen las discusiones filosóficas, las interpretaciones de los rituales y ofrendas y la atmósfera del santuario como un popular destino turístico y punto de encuentro internacional a finales del siglo I después de Cristo. Pausanias, que estuvo activo entre el 155 y el 180 después de Cristo, en su descripción de Grecia proporcionó un recorrido detallado por los monumentos de Delfos y de toda Grecia, centrándose en su pasado glorioso y su significado cultural. Aunque su obra debe leerse críticamente, fue la guía indispensable para el redescubrimiento moderno del yacimiento. A pesar de la creciente influencia del cristianismo, Delfos mantuvo una sorprendente vitalidad hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo. Emperadores como Septimio Severo y Caracara patrocinaron restauraciones. La ciudad parecía próspera, con familias de élite dedicando estatuas. Incluso el emperador pagano Juliano el Apóstata, del siglo IV después de Cristo, buscó revivir su importancia consultando al oráculo en lo que la tradición recuerda como su canto del cisne. Dile al rey que la sala bien forjada ha caído. Febo ya no tiene refugio. Incluso el agua de la palabra se ha extinguido. Un devastador terremoto en 365 después de Cristo causó graves daños. Aunque emperadores cristianos como Valente y Valentiniano financiaron reparaciones, el título oficial de Delfos como lugar sagrado desapareció de las inscripciones. La proscripción oficial del paganismo por Teodosio en 391 después de Cristo marcó el fin formal del santuario pagano. Pero el fin no fue abrupto. La transición al cristianismo fue gradual. Durante los siglos V y VI de nuestra era, una comunidad cristiana floreció en Delfos, construyendo al menos 3 basílicas, reutilizando materiales antiguos pero sin destruir deliberadamente el templo de Apolo. El templo abandonado coexistió con la nueva basílica episcopal construida justo al norte. Motivos paganos, como la serpiente, se incorporaron a la iconografía cristiana local. Sin embargo, tras una contracción en el siglo VI, quizás por la peste o nuevas amenazas, las invasiones eslavas de principios del siglo VII provocaron la destrucción final y el abandono generalizado del lugar. Durante más de 800 años, Delfos permaneció perdido, sus ruinas enterradas bajo el humilde pueblo de Castri. Sus habitantes olvidaron el glorioso pasado bajo sus pies. No sería hasta 1436 que el humanista italiano Ciriaco de Ancona llegó buscando el legendario santuario, marcando así el inicio de su redescubrimiento moderno. No sería, sin embargo, hasta el siglo XIX, con el auge del filohelenismo, la guerra de la independencia griega y el nacimiento de la arqueología científica, lo que intensificaría el interés por Delfos. La arqueología comenzó aquí su trabajo. Tras una década de complejas negociaciones diplomáticas y financieras, conocida como la Guerra de Troya de Delfos, avivadas por la rivalidad franco-alemana y la emergente arqueología estadounidense, Francia obtuvo el derecho a realizar la gran excavación, entre 1892 y 1901. Bajo la dirección de Théophile Homol, el pueblo de Castri fue trasladado y el antiguo santuario emergió lentamente de la tierra. Los descubrimientos fueron espectaculares. El tesoro de los atenienses con sus himnos musicales, la esfinge de Naxos, Antinoo,
y la obra maestra, el auriga de bronce. Aunque la ausencia de ciertos objetos descritos por Pausanias causó cierta decepción, la excavación reveló la inmensa riqueza histórica y artística de Delfos. El siglo XX vio la reconstrucción del tesoro ateniense y el altar de Quíos, financiados por la Atenas y la Quíos modernas, reconectando así el presente con el pasado. Los festivales délficos fueron revividos. Nuevas excavaciones, especialmente tras el deslizamiento de tierra de 1935, profundizaron en la historia más temprana y tardía del sitio, desenterrando tesoros previamente ocultos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los tesoros de Delfos fueron escondidos de nuevo, y el propio santuario fue escenario de batallas entre partisanos griegos y fuerzas de ocupación nazis. Hoy, Delfos recibe millones de visitantes al año. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es un centro europeo cultural, un símbolo de cooperación internacional y un lugar de profunda resonancia histórica y espiritual. La investigación continúa, desvelando nuevos secretos, desafiando viejas interpretaciones y planteando nuevas preguntas sobre su compleja historia. Delfos fue un lugar que obligó al mundo antiguo a cuestionarse a sí mismo. Al explorar sus ruinas y desentrañar sus historias, nos obliga también a nosotros a reflexionar sobre nuestras propias ideas, progresos y expectativas. El antiguo consejo inscrito en su templo, "Conócete a ti mismo", sigue resonando a través de los siglos, porque Delfos, en muchos sentidos, nunca ha estado en silencio. Su viaje, y el nuestro a través de él, continúa.